Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de estas entrevistas especiales con gente especial e interesante. Sobre todo esto último. Carlos Cuesta, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien viendo todo lo que pasa, pero yo bien, personalmente bien. Sí, ahora ya, dentro de lo que es la España sanchista, con el calor y tal, estar bien, ya es mucho decir. Sí, bueno, estos se calientan solos, sí. Tenemos la razón por la que estás aquí, es este libro que ya lleva un mes y medio en la calle, el número 1. Pones a Sánchez, Begoña, Ábalos, fiscal general, conde Pumpido. Te lo he comentado antes de empezar, ¿y Zapatero? Sí, también es verdad, que lo podríamos... Pero vamos a ver, si tengo que No te caben todos. Todos los que están en la trama, necesito un póster desplegable a tamaño real. Yo, decías el tiempo que lleva, fíjate, ya me he inventado un nuevo calendario, que es un calendario fiscal, que lo mido con el número de requerimientos fiscales que me están haciendo. O sea, desde el 28 de mayo que salió el libro, llevo 5 requerimientos fiscales. Entonces, estoy, lo digo con toda la ironía, encantado de comprobar que vivimos en un Estado de Derecho tan pleno que a David Sánchez no se le hizo ni un requerimiento fiscal ni una inspección simulando que vivía en Portugal para no pagar impuestos, que a Begoña Gómez, por lo visto, nadie tiene constancia de que tiene negocios, salvo, claro, Air Europa, Zura Politicasville, la Organización Mundial de Turismo, Ghana, todos los ministros africanos, la España vaciada, Teresa Rivera, eso sí, pero por lo visto Hacienda no tiene ninguna constancia de sus negocios. El caso hidrocarburos te lo detecta la UCO, pero Hacienda estaba silbando al infinito, pero a mí, desde que saqué el libro, 5 requerimientos fiscales. Estoy encantado. Un nuevo calendario. Sí. Joder. Pues es que, bueno, si quieres... Sí, prepárate, que ahora vendrán a por ti. Bueno, cuestión de tiempo, sí. No, pero es verdad que, mira, una de las cosas que llama la atención de este libro, que a mí lo que más me ha gustado del libro es que en realidad es como una guía, porque es verdad que te pierdes. O sea, a veces en la portada, si tenéis que poner a todos, es que lo que tú dices, es un póster, vamos, inmenso. Pero es verdad que cuesta seguir incluso, no sé si a ti te pasa, los que estamos metidos en esto, que a veces que te olvidas y dices, coño, es verdad coño, es verdad aquel. En este libro tú, cronológicamente, o sea, vas caso a caso, protagonista a protagonista, o sea, es como una guía para no perderse la corrupción sanchista. Yo sobre todo que al final hay una cosa que ha conseguido, bueno, consigue muchas cosas Pedro Sánchez, destrozar la imagen de España, empobrecernos, quitarnos poder adquisitivo, destrozar nuestra capacidad operativa militar, destrozar nuestro prestigio. O sea, tiene una habilidad para conseguir cosas, ninguna buena, pero tiene una habilidad para conseguir cosas. Pero una que está consiguiendo, que es en beneficio suyo, es que a cada caso de corrupción que sale, el anterior parece pequeño. Y nos empieza a vacunar frente a la sensibilidad de ver lo que es un destrozo político y lo que es este tipo de gente. Entonces el libro lo que pretende, de hecho, es recopilar y recuperar determinados casos que tienen toda la conexión con los actuales, pero que parece que nos hemos olvidado de ellos. Es que parece que nos hemos olvidado que tuvieron que retirar Fernando Grande Marlaska y Pedro Sánchez, tuvieron que retirar a María Gámez de la Guardia Civil, porque es que su marido apareció imputado en una de las ramificaciones del caso N y el crecimiento inmobiliario de la familia era una cosa de armas tomar, o sea, ríete de Jeff Bezos. Y dices, ¿pero qué es lo que pasa aquí? Y eso parece que se nos ha olvidado. Parece que se nos ha olvidado el caso Tito Berni, donde, por cierto, el mediador Navarro Tacoronte siempre dijo que había 2 personas que estaban al corriente de todo. Y no dejaba de ser aquello una trama que combinaba un olor espantoso a financiación ilegal del Partido Socialista en Canarias con determinadas tramas de petición de coimas. Es decir, lo mismo, pero readaptado a otra escenografía. Y siempre mencionó a 2 personas. A Pedro Sánchez, decía que Tito Berni, que era uno de los diputados, y además uno de los diputados más potentes del Partido Socialista, el que llevaba temas fiscales, hablaba directamente de esos temas con Pedro Sánchez. Y siempre mencionó que él mismo o la gente de su entorno con quien hablaban era con un tal Ángel Víctor Torres. Siempre lo dijo. Y si nos acordamos, y en el libro se recuerda todo, eran tramas en las cuales tú pagabas por determinados favores. O quitarte una inspección, o quitarte un trámite administrativo, o darte una concesión. Es decir, lo mismo de las obras públicas, pero llevado a Canarias y en otro entorno. Es verdad que Sánchez, vamos a empezar, si te parece, porque hay muchos personajes. Por el número 1, sí. Por Sánchez, es un personaje que en realidad, cuando uno ve de dónde viene, y ahora te empiezan a encajar las piezas de ciertas relaciones y bueno, en fin, por ese mundillo ahora lo de las saunas, que en realidad, pues bueno, los prostíbulos. ¿Vienes saunas gay? Bueno, coño, prostíbulos. Y es claro, te cuadra. O sea, me refiero, a mí me sorprendería que Sánchez, Begoña Gómez, Santos Cerdán, Koldo Ábalos fuese gente un poco distinta. O sea, es una mafia de bajo nivel, pero en realidad es de donde él viene, ¿no? Totalmente. O sea, es una mafia de cutres, es una mafia de horteras,
pero es una mafia de gente que hace un daño a España brutal y que está dispuesto a robar lo que sea, no tiene ninguna perspectiva de Estado, no tiene ninguna perspectiva de servicio común, de servicio a la población. No. Ellos han venido para lo que han venido y lo llevan haciendo toda la santísima vida. Y luego tienen efectivamente un perfil enormemente sordio y enormemente cutre. O sea, yo sé que hay veces que analizamos lo de las saunas, lo de los prostíbulos, que a mí me hace mucha gracia esto de no, sauna, gays, a ver, relajémonos un poco. Vivimos en la época del Tinder, ¿eh? O sea, y en ciudades como en Madrid, que se respeta plenamente la libertad sexual, aquí cada uno hace lo que le da la puñetera gana, ¿vale? Por tanto, nadie necesitaba una sauna sórdida, asquerosa, sucia, mugrienta y conectada con un piso público arriba para que fueras arriba a tener el final feliz. Nadie lo necesitaba manoseado por una mafia conectada con fondos públicos. Nadie lo necesitaba, que aquí haces lo que te da la puñetera gana, pero legal y limpio. No guarro, asqueroso y corrupto, que es una diferencia notable, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando lo quieren meter por debajo de no, era un sitio de contactos, es que sois homófobos. Mira, a mí, una persona del Partido Socialista del Comunista no me va a dar lecciones de libertad y de igualdad real de oportunidades nunca en su puñetera vida, básicamente. Y si no, que vayan pidiendo perdón por todo lo que hicieron. Por ejemplo, su gran pasado comunista, aquellos campos de concentración en Cuba donde metían a los homosexuales bajo un cartel que ponía el trabajo es para hombres. No he visto ni un solo socialista renegar de aquello. Entonces se van con sus lecciones sobre lo que es el respeto a las libertades sexuales a otro sitio, donde les cuele la burra y les cuele la mentira, ¿no? Pero vamos a ver, que esto no es una cuestión de libres contactos de gente, no es verdad, es una cuestión de prostitución. Y la red famosa que se está descubriendo ahora, bueno, o que algunos ya la habíamos empezado a descubrir y habíamos informado de ella hace 2 y 3 años. Es una red de prostitución y, de hecho, consagrada incluso con una sentencia. En el año 2016, uno de los prostíbulos que tenía esta familia, ellos eran 3 hermanos, era el padre y 2 tíos de Begoña Gómez. Estaba el padre, Sabiniano, estaba Conrado, que por cierto, Conrado era una persona ligada a Fuerza Nueva, o sea que, no sé, a ver si se van aclarando, ¿no? Y luego estaba Enrique, que era el que tenía más mención o más aparición formal en ese tipo de sitios. Y uno de los que regentaba Enrique, pero que formaba parte de todo el entramado, era Kilómetro 80. Un puticlub de toda la santísima vida de carretera. Lo más sórdido, guarro, y lo más obvio y evidente que nadie se pueda echar a la cara. Bueno, ese estaba en carretera a La Coruña, de hecho estaba en la zona de provincia de Segovia, y allí, por ejemplo, en el año 16 recibieron una condena por una mafia rumana que estaba haciendo trata de personas. Y fueron condenados, la mafia fue condenada a más de 20 años. Y el responsable directo de Enrique Gómez, es decir, el tío de Begoña Gómez, fue condenado a 3 años. Y estamos hablando de trata, estamos hablando de explotación sexual. Las mujeres eran brasileñas, nigerianas, había rumanas también, y lo que estaban era en situación de explotación. Vamos, lo que toda la vida le hemos llamado esclavitud sexual. O sea, yo lo he dicho 500 millones de veces, a mí cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Sí, a mí claro, que no te exploten, claro. Exacto, siempre y cuando sea libre. Esa es la enorme diferencia. Aquí estamos hablando de esclavitud sexual, estamos hablando de explotación. Pues hay hasta condenas. Entonces vamos a dejarnos de tonterías, y yo no sé el número de personas ya que han salido, que los hemos entrevistado todos y que han aparecido por todas partes, de testigos, de gente que dicen, no, si allí lo que era, además ellos lo dicen, no, si yo era chapero, yo era prostituto de allí, de la sauna Adán, que es la principal, la que ha salido ahora. ¿Por qué ha centrado tanto el tiro esta sauna? Porque era muy conocida en el mundo político. Y parece que de lo que estamos hablando, por determinadas investigaciones que se hicieron, por los audios de Villarejo y demás, es de que la policía lo había permitido porque Sabiniano, el padre de Begoña Gómez, era confidente de la policía. ¿Y qué hacían ahí? Grabar. ¿Y a quién grababan? Pues al público, porque era muy, muy, muy extendido, era muy conocido este prostíbulo, esta sauna, era muy conocido en el mundo político. Entonces, ¿a quién grababan? A políticos. Y ahora hilaremos esa información, seguro, con la famosa historia que decía Villarejo de información vaginal, éxito garantizado. Sí. Ah, vale. O sea, que la historia era que le dejaban hacer lo que les diera la gana a cambio de grabar a políticos y tenerlos pillados para hacerles un bonito chantaje. Sí, porque claro, esto que comentas es verdad. O sea, quien está en el mundo gay sabía lo de la sauna Adán, era un secreto a voces, ¿no? Que todo el mundo te lo decía. Y también es verdad esas grabaciones que... Pero yo no sabía que Sabiniano era confidente de la policía. Sí. Bueno, de hecho, hay un audio que no es el audio original, sino la narración de Villarejo de lo que ocurrió en una determinada reunión. Pero eso está entre el material que le incautaron en el registro de su casa, en Boadilla, apareció una grabación suya contando esta historia. Y él contaba que en un encuentro con parte de la Policía Patriótica, que había ido Sabiniano Gómez, estaba hablando y les dijo, bueno, no os preocupéis porque además al café va a venir mi yerno. El yerno era Yerno Sánchez. Entonces, es que estamos hablando de eso. Y otros testigos directos o gente que ha trabajado en esas saunas ha contado cómo, bueno, y el propio Villarejo también lo contaba en uno de los audios, Begoña Gómez no era la hija que se beneficiaba de
tenía labores contables. Pero es que alguno de los que ha trabajado en esos sitios, alguno de los que ha trabajado como Sí, que iba con sobres. Que iba con sobres y los dejaba en el famoso piso público de Muface que pagamos todos con nuestros impuestos, dejaba en la puerta de las habitaciones todavía cerrada porque lo hizo, por lo visto, en la época en la que fue utilizado como zona prostíbulo de chicas, heterosexual, no homosexual. Y dejaba los sobres en la puerta para que al salir la chica pudiera recoger el sobre. Sobres que estoy convencido de que esos tampoco han recibido los requerimientos fiscales que tengo yo. Sin duda. Me da que eran B, pero B con B de burro y así de grande. Sí, ahora hablamos de eso porque es verdad que también llama poderosamente la atención con la pedazo trama de corrupción que estamos conociendo, cómo no saltan las alarmas en Hacienda por ningún lado. Pero el papel de Begoña Gómez, también un poco el perfil. O sea, Sánchez, a ver, cuando tú te casas con una persona como Begoña Gómez, que parece una tontería, pero supongo que si tú a tu madre le dices, oye, mira, me he enamorado de esta chica, ¿y a qué se dedica? ¿Quién es? Claro, ¿y quién es? ¿A qué se dedica su padre? ¿A qué se dedica su familia? No, pues tiene que unas saunas para homosexuales y ya lleva la contabilidad. Y prostíbulos de carretera. Claro, tu madre diría, pero Carlos, ¿qué estás haciendo, no? Como mínimo. Dices, claro, pero el momento en el que tú te casas con una persona así, parece una gilipollez y no lo es. O sea, muchas veces la parte personal influye en todo esto. Claro, luego el papel de Begoña Gómez, o sea, tiene sentido todo lo que estamos conociendo de las cátedras, o sea, el jugar a ser catedrática, quizá como una especie de complejo de frustración de no soy nada, me dedico a llevaros la contabilidad de las saunas gays que por mucho dinero que dejen, pues en fin. Y claro, ahora quiero ser como algo más sofisticado. ¿Quizá va por ahí los tiros? Vamos, ¿no? yo estoy convencido de que sí. Y luego, vamos a ver, porque yo sí que conozco gente que, con toda la buena intención, ¿no? Dicen, pero ellos ya tienen dinero, no se van a guiar por el dinero. Oye, yo he visto poca gente que teniendo dinero no quiera tener más. Vamos, más bien no he visto ninguno. Yo tampoco, ¿vale? en tal caso. Y luego una cuestión, vamos a ver, lo que tú estabas explicando que es importantísimo. No es lo mismo que tú obtengas dinero porque has montado una startup, porque te ha funcionado, porque se ha convertido en un unicornio, porque la has llevado a la bolsa, vas con todo el orgullo, tal. O porque tienes un taller de mecánico que va de maravilla, que te estás esforzando desde las 7 de la mañana, que te partes ahí a arreglar coches, los arreglas de maravilla, eres un tío querido y estás totalmente orgulloso del negocio que has levantado. Eso es una cosa. Y otra cosa es efectivamente que tú, para gastarte el dinero, que yo estoy convencido de que debió ser mucho, porque hay 9 prostíbulos y saunas ya totalmente comprobadas. Pero se habla de que la lista podría crecer hasta 15, 17, porque debían tener acuerdos y debían tener más que todavía son desconocidos. Pero bueno, me da lo mismo. Con los 9 oficiales estamos hablando de muchísimo dinero y muchísimo dinero en B. Porque que yo sepa, yo no he visto a nadie ir a deducirse los gastos del prostíbulo. No he visto a nadie. Por tanto, ese dinero es en B. Y cuando tú tienes tratos con mafias rumanas, hombre, suele ser extraño declararlo. Con lo cual, ese dinero es en B y por tanto han tenido que hacer mucho dinero. Ahora, ¿con ese dinero tú obtienes presencia social, imagen social, prestigio social? No, no lo obtienes. Y esta gente clarísimamente está necesitada de que se les reconozca. Eso que ponía Pedro Sánchez, manual de resistencia. Parecía que era toc, 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 estoy llamando, por favor, decidme que soy el más guapo, el más alto, el más listo y el mejor que habéis visto. O sea, ellos tienen o proceden de una situación en la que quieren un blanqueamiento social. Y para eso necesitan otra ruta de dinero, necesitan otros negocios. Y luego una cosa muy importante, ellos saben perfectamente que una vez que has pasado por la política, hombre, volver a montar una red de prostíbulos a lo mejor no queda demasiado bien. Y por tanto, como ellos no están dispuestos a bajar el nivel de vida que han alcanzado en la Moncloa, ellos necesitan fuentes de ingreso que les den de forma rutinaria, de forma corriente, el mismo nivel de vida, pero se lo den en A. Y de una forma respetable. Y yo estoy convencido de que esa es una de las grandísimas motivaciones de la actividad multinegocio que hemos visto de Begoña Gómez, que también, si me preguntas por mi opinión, evidentemente yo todavía no tengo pruebas de esto, estoy convencido de que Begoña no actuaba solo por ella, sino que actuaba, como decíamos de pequeño, por ella y por todos sus compañeros. Vamos, por su compañero. Porque si no, todos los negocios que tenían que pasar por subvenciones concedidas por Pedro Sánchez, por rescates concedidos en Consejo de Ministros donde estaba Pedro Sánchez, por una sede concedida desde el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez a la ADMT para que la ADMT hiciera negocios con Begoña Gómez. Hombre, Pedro Sánchez, tonto, me da que no va a ser. Por tanto, si se lo estaba concediendo y se lo estaba dando, digo yo que sería para algo. Sobre, ahora que hablas del rescate de Air Europa, y que aquí claro, también está la cuestión del clan Hidalgo, en República Dominicana, ahora hablaremos de República Dominicana, que parece que todos los caminos conducen a República Dominicana. Y el caso de Europa empezó como, digamos, el gran caso de corrupción. Ahora es verdad que con el tema de las saunas, las prostitutas de Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, se ha quedado un poco opacado. En el libro haces hincapié también, bueno, hablas de todos los casos, pero Air Europa ¿no te parece más importante? Hay 2 casos... O sea, no es como que digamos la matriz de todo lo demás. O sea, hay 2 casos que posiblemente sean la desembocadura con más volumen de dinero de toda la trama. Y ninguno de los 2 en estos momentos se está investigando, o aunque el juez Peinado quiere, no se está permitiendo que sean investigados a velocidad de crucero como un caso que sea propio de los Sánchez, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos es la trama hidrocarburos,
Otro de ellos es el caso de Europa. La trama de hidrocarburos, el fraude fiscal detectado por la UCO, no por Hacienda, quiero remarcar esto porque Hacienda se dedica a mirar otro tipo de cosas, fue de 182 millones. Para tú tener un fraude en el IVA de 182 millones tienes que tener una facturación por producto petrolífero, por hidrocarburo, por gasolina o por diésel de más de 1.000 millones. Ese petróleo parece ya totalmente certificado por la investigación de la UCO que mayoritariamente venía de Venezuela, de una narcodictadura asesina. Hay otra parte que parece que procede de atención de Georgia y que podría ser petróleo camuflado ruso, violando encima el embargo por la invasión a Ucrania. Es decir, estamos hablando de una marranería, perdón por la expresión, de muchísimo cuidado y de prácticas ligadas a regímenes asesinos. Ese petróleo estaría llegando y ese petróleo, por ejemplo, se sabe ya que en las negociaciones que hubo para poderlo distribuir y para poderlo vender, contactaron con Ángel Víctor Torres para tener una zona franca en Canarias. Si tú negocias una zona franca, la primera que se entera, evidentemente, es María Jesús Montero. ¿Cuál era el truco del almendruco? Lo traes, lo depositas en una zona franca en Canarias, que al final no llegaron a un acuerdo. Yo tengo la sensación de que les debió parecer demasiado obsceno por el volumen. Pero lo dejas ahí como que es petróleo en fase de exportación y como supuestamente no lo vas a vender dentro, no se aplica el IVA. ¿Qué es lo que haces? Lo sacas de Strangis, lo vendes interno y lo vendes sin el IVA porque no se te ha cobrado. El margen que sacas es brutal, porque puedes venderlo muy por debajo del precio de mercado, con lo cual destrozas a todo el resto de operadores. Si eso no se enteró Hacienda, yo soy pivo de la NBA, ¿vale? Ese sería el caso de hidrocarburos. El segundo gran caso, totalmente de acuerdo, Jano, es el tema del rescate de Europa. El rescate de Europa comienza con una solicitud que nosotros hemos publicado en el documento original de 400 millones y acaba en 475 millones. A mí me encantaría que alguien me explique exactamente el milagro de los peces y las comisiones, cómo se produjo, porque pasar de 400 a 475 millones me parece muy llamativo, y lo digo con toda la ironía, especialmente porque se comenzó solicitando a nombre de todo el grupo, por lo tanto había muchos más activos que respondían de la devolución del dinero, todo Globalia, y se acabó concediendo 75 millones más solo a una filial, a Air Europa. Hombre, es llamativo, porque normalmente cuando la empresa a rescatar es más pequeña y tiene menos garantía o menos capacidad de avalarte el dinero, lo que se da es mucho menos, no mucho más. Pero en medio, entre los 400 y los 475 millones, lo que hubo fueron reuniones de Sánchez, el 16 de julio, de Sánchez, repito, de Pedro Sánchez, que se reunió con Ábalos para tratar de esta historia, y el 16 de julio era un mes antes de que fuera solicitado. Vamos, que Pedro Sánchez se ha cascado el primer rescate profético de toda la historia de la economía mundial. Hubo reuniones de Begoña Gómez en la propia sede, hubo con Javier Hidalgo, hubo la planificación de un viaje que no se pudo llegar a realizar, pero tenemos toda la documentación de los invitados, un viaje que se tenía que haber realizado a Georgia el mismo 16 de julio para hablarlo en un sitio fuera de focos y donde no te pudieran ver entrando en una sede. Y en ese viaje, por ejemplo, había dos invitados muy llamativos. Oye, estaba la exdirectora de la Guardia Civil. Es curioso, ¿verdad? A mí que me expliquen qué pintaba allí. Y estaba Tomaya, una persona que acaba de salir ahora a la palestra y que es el que era, hasta hace poco, hasta marzo de este año, presidente de la Audiencia Nacional, que casualmente es el que le enviaba los mensajes, lo de Trapero y anticipando, efectivamente, anticipando el sentido de las sentencias. Queridos amigos, ya saben que este proyecto, B1 Media, es un proyecto independiente y libre. Y lo es gracias, en gran medida, a ustedes, a todos aquellos que colaboran con nuestro club de socios que permiten que tengamos esa independencia y esa libertad a la hora de expresarnos. No siempre estaremos de acuerdo, pero desde luego no tengan la más mínima duda que lo que aquí se dice en libertad y siempre intentando buscar la verdad. Así que les animo a que engrosen las filas de ese club de socios dentro cada uno de sus posibilidades. Ya saben que hay varios niveles: bronce, plata, oro, platino o diamante, y que colaboren con este proyecto y formen parte de la familia de B1 Media. Así que, ya saben, háganse socios y su ayuda es muy importante. Muchísimas gracias. O sea, el caso de Europa es un caso que yo espero que le den permiso de verdad al juez Peinado para que lo investigue, porque yo sé que produce vértigo esto de ir frontalmente contra el presidente del gobierno, pero es que el que se empeña en estar él en el Consejo de Ministros definitivo, después de lo que acabo de contar, después de que su mujer se dedicaba a hacer visitas a la sede, después de que su mujer obtiene financiación de una filial creada ad hoc por parte de Globalia que se llamaba Guacalúa para su Africa Center, después de que comparte viaje en San Petersburgo para hacer negocios con la MT en presencia de Javier Hidalgo. Después de todo eso y después de un intercambio de chats de Pedro Sánchez con Ábalos, diciéndole no,
tenemos que darle el rescate antes de que fuera discutido en Consejo de Ministros, hombre, yo creo que lo de frontalmente el caso contra Pedro Sánchez es más que obvio y evidente. Uh-huh. Y además luego también, eso sí que ya hemos escuchado esos audios de Aldama con Hidalgo, la ilusión de Aldama cuando se cierra por fin el rescate. Totalmente. Claro, o sea, aquí el papel de Aldama en todo este asunto, o sea, es comisionista, lo sabemos, pero va a ser el detonante, va a ser el que consiga, digamos, por todas las mafias que hay siempre cuando hay un arrepentido, o cuando hay alguien que dice, yo el marrón no me lo como solo, que es un poco de todo lo que ha dicho Aldama, excepto lo de que dijo de Begoña Gómez, que yo no diría que es mentira, que tiene una cuenta en el extranjero, sino que simplemente, digamos, no he podido demostrar esto, yo no pondría la mano en el fuego porque no es así, todo lo demás se ha ido cumpliendo. Totalmente. O sea, la pieza clave es Aldama. Aldama yo creo que ha sido la pieza clave. O sea, Aldama yo no descartaría para nada que pueda entregar más información. De hecho, yo estoy convencido de que tiene mucha más información. Pero entiendo perfectamente la postura suya de que la va entregando a medida que se van abriendo casos. O sea, yo estoy convencido de que Víctor Aldama tiene mucha información sobre la presencia de Begoña Gómez en estos viajes de la OMT, en consonancia y en concordancia con Javier Hidalgo y, por lo tanto, con Air Europa. Estoy convencido de que tiene muchísima información. Ahora, ¿qué es lo que le pasa? Lo entiendo, la estrategia suya jurídica que le lleva un abogado que tiene una experiencia en esto brutal. Sí, es buenísimo, Choclán, pues lógicamente Choclán le va diciendo, tú no te autoinculpes aportando información de casos hasta que el caso no estalle. Y cuando estalla, evidentemente, aportamos la información y entonces conseguimos una rebaja de pena o una mejora de trato penitenciario a efectos de condena. Yo eso lo entiendo. Pero yo creo que en estos momentos ya los casos caminan solos. O sea, Víctor Aldama ha hecho lo que tenía que hacer, ha aportado información, ha colaborado. No descartaría que vaya a aportar más. Pero ahora si vemos ya, es muy posible que empiecen a pensarse cuál es su situación 3 personas, en concreto que uno es Santos Cerdán, otro es Ábalos y otro es Koldo García Izaguirre. Porque yo tengo la sensación de que van directos hacia Soto del Real. Pero los 3, uno ya ha entrado en preventiva. Los otros 2 me extrañaría que se libraran, a menos que empiecen a aportar información. Porque ellos sí tienen un cotejo directo. Víctor Aldama tenía relación con Pedro Sánchez, ya lo ha demostrado. Pero sobreentiendo que tenía que ser inferior a la que tenían estos. Ábalos, que lo ha dicho Víctor Aldama, hablaba entre 6 y 8 veces al día. Ábalos solamente con lo que ha aportado, con 2 pinceladitas, el famoso mensaje ni siquiera lo aportó él, pero fue uno de los mensajes incautados en el primer informe de la UCO, aparecía el permiso que había dado Pedro Sánchez personal para que entrara Delcy Rodríguez a cerrar negocios en España. Es que parece que se nos olvida esa escena. Delcy Rodríguez, la mano derecha del narcodictador, es decir, otra narcodictadora asesina del pueblo venezolano, había conseguido permiso para entrar el 19 y 20 de enero en España. De hecho, llegó y estuvo, pero la idea era que se hubiese quedado una semana en una cosa que descubrimos en Libertad Digital, que le llamábamos la mansión Delcy. La mansión Delcy era un casoplón de 3 pares de narices, pagado por la trama, en la calle Oquendo, en la mejor zona de Madrid, en el Viso, y era una mansión donde ella iba a ir recibiendo a todos los ministros. La agenda era, y ponía expresamente, y la agenda está presentada, de todos los ministros más el presidente del gobierno. Y la argumentación que dio la trama es que iba a cerrar negocios con todos los ministros. Había negocios de hidrocarburos, había negocios de utilización de un aeropuerto en Ciudad Real, había negocios hospitalarios, mucho más allá del material contra el COVID que vimos, había negocios de obras públicas. De hecho, en España han estado entrando determinados empresarios tocados, bendecidos por la batuta de la narcodictadura, para hacer negocios de obra, de construcción en España, y han pasado por el Ministerio de Trabajo, según las narraciones y las grabaciones incautadas en uno de los primeros informes de la UCO. De hecho, ellos explican cómo debían tener permiso de interior para cruzar la frontera, porque cuando llegaban a Barajas, según aparece expresamente, dice, me lo sacáis por la puerta de atrás. Yo no sabía que Barajas tenía una puerta de atrás. No, nos lo tendrá que explicar Fernando Grande Marlaska. En pleno COVID se utilizó una puerta de atrás para meter a empresarios tocados y bendecidos por la narcodictadura. Pues a todo eso le dio permiso un tal Pedro Sánchez. Y lo sabemos porque tenemos el chat. Entonces, Ábalos tiene que guardar información de eso por todas partes. De eso, de obras públicas, de los negocios de la famosa España rural. Nos han tomado el pelo por todas partes con la historia esta de no, es que vamos a destruir el planeta. ¿Y cómo vamos a salvar el planeta? Con subvenciones. A vosotros lo quitamos en impuestos y generamos una cantidad de subvenciones maravillosas para repoblar España. Pues debería ser repoblar España plantando chorizos, porque han debido salir árboles enteros llenos de chorizos. O sea, todo era negocio de subvenciones. Y, oh, qué casualidad, aparecen las reuniones que le orquestaron y prepararon Ábalos y Víctor Aldama a una tal Begoña Gómez con Teresa Rivera, sí, la misma que acabamos de enviar como vicepresidenta de la UE. Es que además hay que recordar, en el caso del sí, fue Ábalos con Aldama. Totalmente. Que fue Aldama también en San Petersburgo con Javier Hidalgo esas noches, en fin, no sabemos qué pasó. Estaba ahí también presente. Estaba presente Aldama. hasta que le dijeron que se fuera, sí. Claro, pero es que al final llega un punto que, oye, o sea, Aldama tiene información. Ábalos
Santos Cerdán, Koldo. Santos Cerdán en prisión. Llama poderosamente la atención, no sé si tú coincides conmigo en esto, que Koldo no haya entrado en prisión cuando es un tipo que está todos los días diciendo uy, como le dé esto a la UCO. Pero coño. Porque si Santos Cerdán está en la cárcel por riesgo de destrucción de pruebas, eso ahí se tira un fin de semana forado haciendo lo que le dio la gana. Esto hay que recordarlo. ¿Koldo? ¿Cómo puede ser que Koldo? Bueno, a Ábalos ya le pillaron lo del pendrive. Yo es que tengo la tesis de que lo de Ábalos por detrás está colaborando. Eso de que te vaya puede ser. Un año y medio después a tu casa. ¡Ay, que me han pillado el pendrive con toda la información! ¡Qué mala suerte! Puede ser. Eso, a ver, yo a José Luis Ábalos, en fin. Ahora yo... Tonto no lo veo, ¿no? O sea, eso... Ahí no me cuadra tanto. O Koldo quizá también lo está haciendo, pero yo... Sí. No sé. Koldo yo creo que menos. Koldo ha confiado más en la colaboración presidencial, jurídico-presidencial que otros. Pero yo, fíjate que tengo la sensación de que cuando comenzó este caso, a ver, algunos empezamos a investigarlo al 100%, desde el primer momento estábamos diciendo esto tiene unas ramificaciones brutales. Para la gente que no lo haya seguido, que sepa que toca 10-12 ministerios, que toca 10-12 países y que toca áreas de negocio unas 8-10. Estamos hablando de que tiene una red internacional brutal que ha ido desde China, ha pasado por países de África, buscaron y estuvieron asesorándose para tener una licencia bancaria propia, es decir, un banco propio en Guinea, pasa por Venezuela, toca México, rebota en República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una ramificación de derivado hacia China a través de Portugal, ha utilizado sociedades en Luxemburgo, en Holanda. O sea, estamos hablando de una macrotrama brutal, brutal. Algunos desde el primer momento empezamos a analizar todas las ramificaciones. Yo tengo la sensación de que al inicio la justicia, que yo no quiero hacerle ni media crítica, porque yo creo que está funcionando de maravilla y está demostrando que España es una democracia más madura de lo que nos pensábamos, pero que la propia justicia tuvo vértigo al ver lo que había. Y es verdad que aplicaron un principio que existe, y obviamente los estados de derecho tienen que ser garantistas desde el punto de vista penal, pero vamos a dejarnos de historias. Yo siempre lo he dicho y lo mantengo. Yo estoy convencido de que Ábalos, Koldo hubiesen ido a prisión si no hubiesen sido los cargos que eran, desde el inicio. Es más, estoy convencido de que Pedro Sánchez estaría imputado en estos momentos si no fuera presidente del gobierno. Porque hay indicios por todas partes. Y hay gente que cuando yo digo esto siempre sale y dicen, a ver, las pruebas, simplemente explicación procesal muy básica para gente que no haya estudiado derecho. O sea, esto es muy sencillo. Lo que tú buscas en una instrucción son indicios penales. De hecho, se denominan pruebas indiciarias. Ya tienen la categoría de prueba, pero son indicios. Y donde se practica la prueba es en el juicio oral. Es decir, para imputar a una persona, como Pedro Sánchez, o para mandar en prisión preventiva a personas que tienen riesgo de destrucción de pruebas, posibilidad de destrucción de pruebas, o que tienen estructura en el exterior, como yo acabo de narrar, como para escaparse, no tienes que ejercitar o practicar la prueba, porque eso se desarrolla en el juicio oral. Tienes que tener indicios penales lo suficientemente graves como para considerar que el material probatorio que se puede destruir puede frustrar el caso. Desde mi punto de vista, eso ocurre desde el inicio. Repito, no quiero hacer una crítica porque ni yo estoy dentro ni yo he tenido acceso a la información que tienen estos magistrados y luego además son magistrados de una altura brutal. Ahora, tengo la sensación, simplemente la sensación, de que hubo vértigo. Porque era la primera vez que clarísimamente la justicia española decía, vamos a ver, una cosa era, y yo estuve investigando el caso Kitchen, y yo he publicado un montón de cosas sobre el caso Gürtel, y yo no quiero devaluarlo en nada, o sea, a mí que me roben del bolsillo derecho me duele exactamente lo mismo que me roben del bolsillo izquierdo, pero no soy imbécil. Y cuando veo que me meten 36 veces la mano en el bolsillo izquierdo, pienso que a lo mejor roba más la izquierda. Entonces, este caso es de una magnitud tan brutal que yo creo que la propia justicia fue lenta al inicio. Y yo estoy convencido de que a Ábalos y a Koldo los tenían que haber metido en prisión preventiva desde el inicio y hubiésemos avanzado en la instrucción mucho. Ahora, dicho eso, es verdad que en estos momentos no tienes argumentación. Es decir, los tres razonamientos o los tres argumentos judiciales para poder aplicar la prisión preventiva son el riesgo de fuga, la posibilidad de reincidencia, quitado el cargo ya no lo tienes, el riesgo de fuga, intentar demostrarlo cuando hace año y medio que comenzó el caso y no se han fugado, es muy complicado, y la destrucción de pruebas. Vuelvo a lo mismo. Si llevan año y medio, a ver cómo, sin hacerte una crítica a ti mismo, dices, joder, si ahora hay riesgo de destrucción de pruebas, ¿cómo lo había hace 8 meses, 10 meses, 14 meses? Entonces, ¿a quién le ha tocado la bolita? Pues le ha tocado la bolita al que acababa de empezarse una instrucción contra él. Es decir, el recién imputado Santos Cerdán. Por eso Santos Cerdán está en prisión y no el resto. ¿Y Santos Cerdán crees que juega un papel? Porque por lo que hemos escuchado en los audios, algunos creían que quizá Ábalos tenía más poder del que luego posteriormente se ha visto. Y es que Ábalos en realidad estaba al servicio de Santos Cerdán porque todo esto viene de Navarra. Y hay que recordar que el PNV también está metido en el ajo. Hasta el tuétano. Es que claro, es que joder. Hasta el tuétano, ¿eh? Hasta el tuétano. Entonces Santos Cerdán y el PNV, ¿qué papel juegan en todo esto? Santos Cerdán, vamos a ver, es la persona que busca a Pedro Sánchez, por eso tiene la fuerza que tiene delante de Pedro Sánchez, porque Santos Cerdán es un enorme vendido y un enorme traidor
a Navarra y a España. Santos Cerdán es la persona que tenía contactos directos por su entorno, él sabrá dónde los consiguió, pero oye, es verdad que en ese mismo entorno se hizo amigo de un tal Coldo García Izaguirre, que era nada más y nada menos que portero de puticlub, de prostíbulo. Entonces, yo no quiero analizar en profundidad sus entornos, pero en esos entornos conoció a gente de los dos partidos separatistas, uno separatista y racista, llamado PNV, el otro separatista, racista y proetarra, llamado Bildu. Y con los dos tenía muy buena relación Santos Cerdán. Y eso fue lo que le vendió a Pedro Sánchez y eso fue lo que compró Pedro Sánchez de su amistad con Santos Cerdán. Un enlace para poder cerrar los acuerdos de gobierno, que estamos hablando, yo lo entiendo, y los casos más llamativos son los casos de prostitución, los casos de corrupción dineraria, monetaria. Vale, la mayor prostitución que ha ejercido Pedro Sánchez ha sido la de regalar el gobierno de España una colección de separatistas, proetarras, golpistas, comunistas, prófugos, etc., 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 a cambio de destrozar España con tal de permanecer en el poder. Y una de esas alianzas efectivamente era con proetarras y era con separatistas racistas de PNV. Y en esas alianzas Santos Cerdán era clave porque tenía esas amistades. Una de sus amistades efectivamente es con Anchón Alonso. Y con Anchón Alonso es con quien constituyen la famosa sociedad Servinavar. Pero Servinavar tiene una ramificación de 2 o 3 empresas que acaban directamente con contactos con una persona, Iñaki Alzaga, que, oye, uno de los negocios que tuvo era con el histórico tesorero del PNV. Casualmente. O sea, lo que tú y yo solemos tener, ¿no? ¿Con quién tienes una empresa? No, oye, casualmente, relaciones comerciales con extesoreros de partidos. Pero digo extesorero histórico porque fue histórico, es el que más tiempo ha estado en el PNV. Entonces, esa ramificación existe, es evidente y es clarísima. Entonces, también tiene esas mismas ramificaciones. Cuidado, Anchón Alonso. De hecho, Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a banda terrorista y asesina, ya ha comprobado y ha confirmado que efectivamente utilizaron la mediación de Anchón Alonso y Santos Cerdán para llegar a acuerdos con Pedro Sánchez. Entonces, tenemos un panorama en el que está metido y trenzada toda la corrupción monetaria, dineraria, con lo más nauseabundo de la corrupción democrática que podemos imaginarnos, que es hacer alianzas para destrozar a tu población a cambio de permanecer tú en el sillón. ¿Zapatero o Pepiño primero? Y José Bono, ¿qué prefieres? Empezamos por Pepiño, vamos de menos a más. Quieras. Claro, porque también han salido, y es que a Pepiño le tengo muchas ganas, lo de confesar, Carlos. Entonces, claro, ha salido ya en numerosas ocasiones su nombre. Cada vez suena con más fuerza. O sea, era sabido, pues esto de Acento, ¿no? Esta consultora en la que está Alfonso Alonso, el hijo de González Pons, y también, pues bueno, algún que otro perfil del Partido Popular que ha ido circulando por ahí. Esto ya se sabía. Y Pepiño, ¿te acuerdas de la gasolinera? Sí, sí. Claro, es que esto, mucha gente dirá, ¿qué dice esta gasolinera? ¿No se acuerdan? Pero coño, que ya, en fin, iba llamando la atención Pepiño. Ha salido su nombre, parece que es uno de los que está en la sombra. También fue en su momento, corrígeme si me equivoco, secretario de organización. Sí, por supuesto. O sea, es como que esto es una trama que no sabemos desde cuándo viene. O sea, esto es increíble, la PSOE. Sí. Y de hecho, como secretario de organización, utilizaron los servicios de Pedro Sánchez para aniquilar políticamente, por ejemplo, a Tomás Gómez. La toma del PSM en Madrid se orquestó a través de una persona que en aquel momento estaba de concejal en el ayuntamiento, que quería medrar, se llamaba Pedro Sánchez, monetariamente o profesionalmente no conseguía medrar y lo utilizaron efectivamente para acordonar y estrechar ese cordón sanitario que le hicieron a Tomás Gómez hasta el punto de que tuvo que acabar pidiendo por favor que le abrieran la puerta de su antiguo despacho que le habían cambiado la cerradura porque lo único que pedía era poder recoger una maqueta de una Vespa. Esto es literal. Bueno, pues ahí ya se unieron en esa actuación un tal José Luis Rodríguez Zapatero, que era el que daba órdenes a Pepe Blanco, un tal Pepe Blanco, que era el que las ejecutaba, y un tal Pedro Sánchez, que era el protagonista en campo. Era el francotirador político que tenía que acabar con este tipo de cuestiones. Y claro que han estado unidos siempre. Pero además lo que tú estás contando es una cosa muy llamativa. Vamos a ver, Acento es una consultora que ha tenido su boom y su explosión justo durante la época de reparto de los fondos Next Generation, donde evidentemente una agenda política vale un montón, especialmente cuando tú te vas a la lista y te das cuenta que los 3-4 primeros receptores de fondos europeos, de los que supuestamente daba la Unión Europea después de sacarlos de nuestro dinero, básicamente del IVA, para intentar que las economías no colapsaran con el COVID, para intentar que las empresas no tuvieran que cerrar. Oye, pues los 3 primeros perceptores son Adif Alta Velocidad y Renfe. Hombre, es llamativo, ¿no? O sea, señores, ustedes viven también de nuestros fondos, es decir, de nuestros impuestos. Ustedes viven de una actividad, se lo llevan crudo con eso, pero es que además viven de nuestros impuestos. Por cierto, para dar un servicio cada vez más lamentable. Bien, pues los 3 principales receptores en España de fondos Next Generation han sido empresas públicas. Bien,
¿Y por debajo quién lo tenía? Pues es una gran pregunta, porque habría que verlo, porque un montón de empresas han testificado que ellos reclamaron ese tipo de ayudas y que no había manera de conseguirlas por las trabas burocráticas. Bueno, pues en medio de todo eso apareció una consultora que se llamaba Acento, que, oye, tenía una eficacia mayor en conseguir ese tipo de cosas. ¿Y quién era el máximo responsable? Pepe Blanco. Y tú has hecho además muy bien en citar algunos casos como el de Alfonso Alonso y demás. Hombre, no lo sé. En el PP, no sé cómo denominarlo, pero en ese que suena a Génova muy rancia, a lo mejor en algún momento tienen que empezar a pensar que hay cosas que no se deben tocar y sitios donde no se debe estar. No, lo digo porque a lo mejor pensamos mal, ¿verdad? Y posiblemente con toda la razón. Entonces yo sé que hay otras zonas del PP, gracias a Dios, estoy pensando en el PP de Madrid, que no tienen ese tipo de vicios, pero a lo mejor como entidad deberían empezar a pensar que si quieren ser la única opción de voto de la derecha, este tipo de cosas hay que extirparlas. Bueno, pues Acento ha hecho muchísimo dinero con eso. ¿Y quién aparece ahí? Pepe Blanco. ¿Y quién aparece en las grabaciones de Santos Cerdán? Aparece Pepe Blanco. De hecho, aparece una bronca entre Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán, porque Santos Cerdán venía de recriminarles a Koldo García Izaguirre y a José Luis Ábalos que del dinero que estaban llevándose en comisiones estaban pellizcando para ellos excesivamente y que dejaban muy poco para el partido. Ese es el contexto de la bronca. Y en ese contexto de la bronca, Koldo García Izaguirre se viene arriba y le dice: oye, ¿nos echas la bronca de esto? ¿Y eso que tienes ahí con Pepe Blanco? ¿Y eso que tienes ahí con Isabel Pardo de Vera? Dice, porque Pepe Blanco por poco no va, ¿eh? Pepe Blanco va por mucho. Es Dios bendito. Sí, O sea, sí que decía que pedía demasiado. que Incluso pedía Ábalos reconoció en el Supremo que Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, se nombró, digamos, a petición de Pepiño y que Pepiño Blanco también le sugirió ciertos nombres para nombrarlos. Sí, sí. Y de hecho, esa herencia, por lo visto, continúa, porque en el último tránsito de ministerios, cuando hacen la transición desde el Ministerio de Transportes, que hay que recordar que hay una etapa que ninguno estamos mencionando, y yo creo que esto hay que anotarlo, porque es verdad que en una etapa inicial estuvo José Luis Ábalos, pero después pasó una persona llamada Raquel Sánchez, de la que parece que nos hemos olvidado. Totalmente. Oye, que Raquel Sánchez casualmente luego la ponen de presidenta de Paradores. Paradores, sí, el de Sigüenza, sí, el de Teruel, sí, presidenta de Paradores, ¿vale? Donde, por cierto, ¿quién había estado antes? Óscar López. Oye, qué curioso y qué llamativo el tema. Bueno, pues en ese tránsito, o de ese tránsito, desemboca en el nombramiento de un tal Óscar Puente. Bueno, pues en el nombramiento de Óscar Puente, en esa transición hay una conversación interceptada por la Guardia Civil, por la UCO, donde Koldo García Izaguirre le dice a Santos Cerdán: oye, hay dos personas que me tenéis que mantener en cargo público, que son decisivos, le falta decir, para robar. Vale, bien, esas dos personas, uno de ellos es el que estaba ya dentro de Adif y Óscar Puente se encarga de elevarlo a presidente de Adif. Un año después lo tienen que acabar quitando, en menos de un año, porque empieza a saltar por todas partes el escándalo y se dan cuenta de que lo van a pillar y lo tienen que quitar. La segunda persona es una persona que la tenían como subdirectora de obras, de construcciones y demás. Vamos, adjudicación por ahí dura. En estos momentos está cobijada en una empresa pública que se llama SEIT, entonces, que es una de las concesionarias de autopistas. Entonces, las dos personas por las cuales Koldo García Izaguirre exigió el favor a Santos Cerdán de que las tenía que mantener en cargos públicos, Óscar Puente, en estos momentos, una lo tuvo y fue ascendido nada más y nada menos que a presidente de Adif, y la otra persona sigue en cargo público. Entonces es llamativo, porque deben ser empresas con herencia. Zapatero, que estamos hablando mucho de Sánchez, Pepiño, vamos escalando, porque claro, Sí, sí. la PSOE, la mafia de la PSOE no la ha montado Sánchez con Santos Cerdán. Pepe Blanco era el fontanero oficial de José Luis Rodríguez Además, Zapatero. no sé si coincides conmigo, Pepe Blanco, bastante inteligente, o sea, en comparación con estos. Pepiño era, en fin, más cabrón, para entendernos. Si el o sea, robo va creciendo y la materia gris va descendiendo. Eso es, exacto. Sí, sí. Ha ocurrido exactamente eso. Y en su momento estaba Zapatero. Y a Zapatero siempre nos hemos hecho la pregunta muy pertinente, es ¿qué le debe? Porque claro, ni siquiera uno ideológicamente podría defender tanto esa narcodictadura a la que tú hacías referencia de Venezuela. Sabemos los negocios de sus hijas en Venezuela. Pero claro, no sabemos tampoco la fortuna, hablamos de fortunas inexplicables y de Hacienda, que cuando pues es alguien, como en tu caso comentabas, ¿no? Desde que ha salido el libro, vienen a preguntarte 5 veces, 5 requerimientos, y dices más todo lo previo, y esto pues cualquiera que está en el mundillo pues le ha pasado, y dices, oye, llama poderosamente la atención que la fortuna de Zapatero, aquí nadie se pregunte cómo narices la ha conseguido. Ni dónde está. O José Bono, que son dos perfiles que dices, Total. ¿cómo es esto posible? Entonces, ¿qué papel juega Zapatero en todo esto? Porque yo pensaba, y de hecho estuvo en silencio cuando empezó a salir todo el escándalo de Santos Cerdán, hasta que lo sustituyó a Vera Puigdemont, es decir, ha cruzado el Rubicón. No sé si tú coincides con esto, es decir, ahora ya aquí hasta el final. O sea, si conseguimos instalar una dictadura, o si quieres una democracia totalitaria, así escondida en España, bien, y si no, pues para adelante.
Porque... Hubo un momento cuando se empezó a hablar de si Pedro Sánchez tenía que dimitir o no dimitir. Emiliano García Paje, que no es que sea santo de mi devoción, pero bueno, oye, digo yo que tendrá información, por eso lo cito. Emiliano García Paje tuvo una frase en una entrevista, hablaba, bueno, dimitirá, no dimitirá, no va a dimitir tal. Y en un momento dado dice lo siguiente, dice, es que a lo mejor el propio partido no permite que dimita. ¿A qué se refería Emiliano García Paje? O sea, cuando tú tienes negocios estructurales es muy posible que alguien quiera que no dimitas, por la información que te llevas y porque se pueden poner en peligro esos negocios. Si alguien tiene capacidad para decidir que Pedro Sánchez no dimita, en teoría debería ser él u otra persona. Entonces aquí vamos al origen de esta pregunta, que es quién manda realmente en el PSOE. Mira, otra persona, que este sí es amigo mío, Fernando Villalonga, hubo un momento dado, este había sido embajador en Brasil, secretario de Estado de Cooperación en los gobiernos de Aznar, etcétera. Bueno, una persona con una trayectoria diplomática totalmente avalada, impecable. Bueno, Fernando Villalonga en una entrevista, nada más comenzar el mandato de Pedro Sánchez, bueno, pues se vino arriba y le empezaron a preguntar por la caja B de Podemos en Venezuela, que si había caja B de Podemos en Venezuela, que si no había, que el dinero de la Fundación CEPS, el cobrado previamente a la formación del partido, que para qué había servido, y en un momento dado él dijo, bueno, o la caja B del PSOE en Venezuela. Se acabó. Tenía que haber sido cónsul en Rabat, se anuló su nombramiento después de tener el placer de Marruecos y se truncó absolutamente todo en su vida. ¿Por qué se le hizo? Bueno, pues posiblemente tenemos dos opciones, ¿no? O les había molestado muchísimo, o había tocado en la diana, en cuyo caso también les había molestado muchísimo. Entonces, aquí hay una cosa que se debería investigar y es qué ha pasado con Venezuela desde siempre. Y cuando digo desde siempre del PSOE, digo desde siempre. ¿O es que en la época de Felipe González no había relaciones con Venezuela? Además tiene nacionalidad dominicana hace 3 años. Exacto. Entonces, ¿Por qué? de ahí... ¿Qué claro, interés puede tener uno para tener la nacionalidad de República Dominicana? Pepe Bono, ¿no? No, y Felipe Y Zapatero. González. Bueno, es verdad. Felipe González, ¿verdad? Felipe Es verdad, González es verdad. hace 3 años. Sí. Se Y cumple, ¿no? Pepe Bono también. Sí, Bono también la tiene, sí. Entonces, ahí hubo un momento clave con José Luis Rodríguez Zapatero en el que nada más llegar al poder en el año 14, es el propio Pepe Bono el que se encarga de ofrecerle los servicios de un tal Raúl Morodo. Raúl Morodo en aquel momento estaba de embajador en Lisboa. Y lo que le dice José Bono, le dice, no, llévatelo a Caracas, que lo necesitamos en Venezuela. Y efectivamente lo plantan en Caracas. Y oye, casualmente justo después de llegar, que hay que recordar que en este momento está todavía vivo, el caso judicial de Los Morodo, porque no solamente es el del padre, sino el del hijo, por lo que habrían recibido a través de PDVSA, Petróleos de Venezuela, empiezan a salir negocios por todas partes. Negocios de fragatas que nos enfrentan a Estados Unidos porque vendíamos armamento, buques de guerra, con tecnología militar norteamericana, con la oposición, y además firmado por contrato de Estados Unidos, en el que tú no puedes vender tecnología militar norteamericana a una narcodictadura. Pues allá que fuimos nosotros con José Bono y José Luis Rodríguez Zapatero a vender a un pedazo de dictador como Hugo Chávez en aquella época tecnología militar norteamericana. Y les vendimos eso, pero también hubo un montón de contratos firmados en materia energética. Y ahí ya se tocó el tema del petróleo. O sea, la influencia, presencia, intereses que tiene José Luis Rodríguez Zapatero en la narcodictadura venezolana es brutal, absolutamente brutal, hasta el punto de que lo han utilizado como un títere para hacer una mascarada internacional diciendo que es un observador internacional de las elecciones cuando no ha dejado de auspiciar y bendecir elecciones pensadas para someter a una dictadura atroz y asesina a una población. Lo digo porque esto de la superioridad moral de la izquierda, a lo mejor en algún momento sería conveniente que le hiciéramos una revisión exactamente igual que a todo el resto, porque cuando tú apoyas a narcodictadores asesinos, a lo mejor no eres bueno. ¿Qué cosas tengo? Llámame loco, pero no sé, debe ser cosas de planteamiento bastante normal. Y la presencia suya es brutal. Y la presencia en los negocios es absolutamente estelar. Y yo simplemente quiero recordar una cosa. El famoso rescate de Europa comienza con unas relaciones de Víctor de Aldama en un momento en el que él se encarga a Víctor de Aldama de intentar que Venezuela le permita repatriar 200 millones de una deuda porque no le permiten sacar el dinero de Venezuela. Pero ¿quién había estado justo antes negociando que Air Europa fuera aerolínea estratégica venezolana? Porque se llamaba José Luis y se apellidaba Rodríguez Zapatero, hasta el punto de conseguir una reunión presencial con los máximos mandatarios, incluso con Nicolás Maduro, para tratar este asunto. Y efectivamente consideraron que Air Europa tenía que ser aerolínea estratégica. Por eso tenía 200 millones que repatriar, porque estaba haciendo muchos beneficios en Venezuela. Y quiero volver a remarcarlo que Venezuela es en estos momentos un país sometido, una población sometida a una narcodictadura asesina. Y el que hizo esa primera negociación fue José Luis Rodríguez Zapatero, que a su vez tiene negocios cruzados en Marruecos, tiene negocios cruzados en China, tiene negocios cruzados en cualquier sitio menos en democracias. Por lo visto, las democracias no deben ser compatibles con el modelo de negocio de José Luis Rodríguez Zapatero. Y de hecho, yo estoy convencido de que esa línea, esa penetración de Pepe Blanco, a mí me extrañaría mucho. No tengo pruebas, lo digo tal cual, pero bueno, con todo lo que hemos narrado ya en esta entrevista, no me parece un planteamiento enloquecido.
que Pepe Blanco puede estar siendo la puerta a negocios en España de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, porque la fortuna de Zapatero, ¿cómo se explica? Sobre todo cómo se cuantifica. Bueno, eso aparte. Tú lo decías antes, oye, tenemos un sistema fiscal que se dedica a tocarle las narices, por no decir otra cosa, a cantidad de gente que se levanta a las 6, 7 de la mañana para trabajar y que le acaban discutiendo si se ha deducido un tornillo o el tornillo de la tuerca. Eso te digo que... Vale, hombre, a lo mejor va siendo el momento de mirar esa gente que no solamente está teniendo negocios y un nivel de vida brutal sin que nadie sepamos cómo lo ingresa, que tiene una presencia directa y que, según dice la normativa española, en concreto la ley de IRPF, cuando tu centro principal de intereses está en España, tú tienes que declarar en España. El centro principal de intereses de José Luis Rodríguez Zapatero no es su agenda de contactos e influencia en el gobierno de España, pues entonces su IRPF tendría que estar ubicado aquí. ¿Sabemos algo de sus negocios? ¿Se le ha hecho alguna comprobación, inspección, revisión, requerimiento fiscal? ¿Se le ha preguntado por algo sobre sus relaciones con Delcy Rodríguez, narcodictadora que llamaba a José Luis Rodríguez Zapatero / le llama mi príncipe? A mí me llama un dictador mi príncipe y salgo corriendo hasta Marte. No me veis volver hasta dentro de 150 años. Pues a este le llamaba mi príncipe. Mi príncipe. No, y Aldama que contó también que Zapatero utilizó su avión privado en una ocasión para ir a la República Dominicana. Desde Venezuela. Sí, desde Venezuela. Claro, al final, o sea, es verdad que los medios de comunicación, para ir cerrando, Carlos, todo esto, el papel de los medios de comunicación. Porque es verdad que hace un año, diría, ya son numerosos los medios de comunicación que se atreven a hablar de todas estas cosas, pero no ha sido así. O sea, en tu caso, con Libertad Digital sí que lo habéis hecho, The Objective, por poner otro ejemplo. Dices, pero no era lo habitual. No. Ahora ya vemos que sí, que todos están con que Zapatero, se nombra a Zapatero, cosa que nadie decía nunca nada de Zapatero. Pepiño Blanco, nadie decía nunca nada de Pepiño Blanco. Se habla de las saunas y de los prostíbulos de Sabiniano. Sí, ahora. Pero ¿qué papel han jugado los medios de comunicación para que lleguemos a esta situación? Mira, los medios de comunicación están en un cambio brutal. Yo me acuerdo cuando empezó esto de Internet, que ya se hablar en la prensa, y decía, la crisis del periodismo. ¿Qué crisis? ¿Qué crisis? La crisis era la de los periodistas, no la del periodismo. Nunca jamás se ha demandado más información, nunca jamás ha habido más libertad de información, nunca jamás ha habido más posibilidad de llegar en una relación directa entre comunicador y comunicado que lo que estamos teniendo en estos momentos. La crisis era nuestra, era de los propios medios. ¿Por qué? Porque tenías una estructura hace 20 años, 25 años, perfectamente cómoda y perfectamente inútil desde el punto de vista periodístico, que consistía en, me llevo bien con los gobiernos, algunos decidimos que no estábamos ahí nunca, obviamente, o Federico Jiménez Santos y demás, nunca han estado en eso, por eso hemos tenido los problemas que hemos tenido, pero una estructura muy cómoda, tú te llevabas más o menos bien con todo el mundo, hacías como que hacías una determinada oposición y a cambio, oye, recibías una determinada subvención. Y ese esquema se mantenía y era muy cómodo. Y ese esquema se ha roto, porque bendita sea la libertad y bendita sea la competencia. Y han empezado a entrar a través de tubos como este que estamos viendo, a través de redes, a través de conexiones, pues gracias a ese enorme tubo de capacidad de conexión directa, han empezado a entrar infinidad de medios. Ahora vemos, por cierto, cómo en el Parlamento se intenta expulsar a algunos periodistas. O sea, nos puede gustar más o menos la labor informativa que haga cada uno. Como empecemos a criticar, nos quedamos solos todos. Pero hay una cosa que es muy básica. La libertad de prensa tiene que ser plena. Y quien nos tiene que restringir ni es un parlamento ni es un ejecutivo. No, es un poder judicial que tiene que tener independencia, cosa que en estos momentos no le permiten tener toda la que debería tener. Y ese poder judicial es el que nos tiene que pedir explicaciones de si lo que hemos publicado tiene relevancia penal, no, tiene veracidad, no, si es correcto, no es correcto. Un juez. Ni un político revestido de poder ejecutivo, ni un político revestido de poder legislativo. Lo que estamos viendo con esa especie de no, tú fuera, tú tal, que no me han gustado tus preguntas, es una barbaridad. Es una barbaridad y es un nuevo paso hacia una dictadura. Las dictaduras se establecen recortando toda la capacidad que tienen de actuación los contrapoderes, ya sea el contrapoder judicial al que están intentando someter. Oye, hay que recordar que Pedro Sánchez, Santos Cerdán y demás han creado una cloaca para ir contra UCOs, como el teniente coronel Balas, jueces como Peinado, Viedma, Marchena, etcétera. Periodistas, vamos a dejarnos de historias, sí. Fiscales, como los fiscales anticorrupción, Alejandro Luzón, Grinda, etcétera, los que hacen su trabajo, han creado una cloaca para ir contra ellos. Y el siguiente polo de contrapoder que ellos quieren anular es el de la prensa. Entonces, la prensa, que ha tenido una posición muy cómoda, pues la ha perdido, gracias a Dios. Y digo gracias a Dios porque lo que tienes que tener es una posición de plena libertad, no de plena comodidad. Y en la plena libertad compite y búscate la vida, y el que cuenta más cosas, y el que se sabe mejor los temas, y el que investiga más, y el que resulta más simpático, el que lo que quiera. De la gente que opera dentro de lo que te permite la ley, te permite el sistema judicial, tiene que tener toda la capacidad de hacerlo. Bueno, pues eso ha generado una enorme competencia. Y gracias a eso, como se han generado huecos de demanda, ha sucedido lo que tú estás narrando. Y que es evidente. Que determinados medios no quieren informar.
Pues nada, pues todo el campo es orégano para los demás, tú mismo, porque lo que estamos contando es verdad, está todo, pero vamos, ultra acreditado. Lo único ultra que hay en estos medios es lo ultra acreditado que ha estado toda la información. Todo se ha certificado judicialmente, todo ha habido una avalancha de documentación, de audios, de grabaciones, de todo, absolutamente de todo. Yo, no es por ponernos chulos, pero oye, la paliza que los supuestos pseudomedios le han pegado a los medios clásicos ha sido de órdago, Sí. pero de órdago. Y bendito sea Dios, porque eso es la salud de la democracia, eso es la salud de la libertad y es la salud de la libertad de prensa. Cuando los medios se convierten en entidades muy cómodas con un amamantamiento vía subvenciones, se ha acabado la prensa. Se ha acabado la prensa y la prensa tiene que ser libre para morder. Si no muerdes, si no ejerces de contrapoder de los políticos, ¿para qué estás? Sí, hay medios que sí que se han sumado a eso, a decir, Muchos más de los que yo pensaba. A mí también he de confesar que he visto periodistas que además lo ves como han ido creciendo con el paso del tiempo, que siempre pues guardaban cierta equidistancia, ¿no? De no, yo soy periodista. Hombre, coño, o sea, tú seas periodista, pero si este es un ladrón, es un ladrón. O sea, equidistancia no es que esto como es de izquierdas, no. Ahora ya sí que ves muchos periodistas que han dicho, oye, pues mira, sí, voy a contarlo todo. Se agradece. Dices, bueno, que hayamos tenido que llegar a este nivel de creación, pero sigue habiendo periodistas, recordamos antes de empezar la entrevista ese corte de Inma Carretero en la cadena SER, que no sabe que está en directo con el programa de Aimar Bretos cuando está hablando con María Jesús Montero a ver si le puede pasar el informe o no. También has hablado antes del juez Peinado. Oye, hay que recordar lo de los 2 DNIs del juez Peinado. O sea, sí que sigue habiendo Radio Televisión Española, 1.500 millones de euros de presupuesto. 1.500 millones. No tiene nombre. Bueno, pero ahí están y todavía, digamos, desafortunadamente mucha gente que consume esa desinformación, porque eso no es información. Tú decías, no informo, tengo una tendencia de izquierdas. Ok, no, mira, pero esto no es. O sea, Silvia Inchaurrondo, etcétera, etcétera. Ese papel también de los medios es también quizá el que permite que el gobierno a día de hoy todavía continúe. A ver, les han ayudado, evidentemente. Fíjate, el tema de Silvia Inchaurrondo y del tema de Radio y Televisión Española hay 2 cosas especialmente graves. O sea, Silvia Inchaurrondo, que es la cara visible de un medio pagado por los impuestos de todos los españoles y deficitario hasta el tuétano y que no deja de exigir esfuerzos de gente que no llega a fin de mes para poder seguir pagando esas retransmisiones, es una persona que firmó un documento pidiendo que determinados periodistas, como nosotros, no pudiéramos realizar nuestra labor de investigación. Es decir, pidió la eliminación de la libertad de prensa. Y ahí sigue. Eso es una aberración. Es una auténtica aberración. O sea, que esa persona continúe como mascarón de proa de una televisión que dice ser neutral y dice ser de todos los españoles. Y ha pedido que la prensa de investigación, la básica, la más importante en ese esquema de contrapoder, parase su actividad, porque según ella estaban llegando a posiciones ultras y a posiciones fascistas. ¿Es fascista la libertad de prensa? Y entonces, ¿a qué le llamamos estalinismo? No lo sé, a lo suyo, ¿verdad? Bien, dicho eso, encima lo están haciendo con un presupuesto público, con lo cual la gravedad es máxima. Yo no voy a pedir el cierre de un medio nunca en mi vida, de un medio privado, no de un aparato de propaganda pública pagada por los impuestos de todos los españoles. O sea, un medio privado que tenga la ideología que quiera, para eso está la competencia. Porque si no, en el momento en el que llegase un gobierno de izquierdas, utilizaría el mismo argumento de vamos a cerrar medios para cerrarnos a nosotros. No, yo no quiero que me toque las narices ningún político, ni de derechas ni de izquierdas. Lo mejor que puede ocurrir con los políticos es, que yo los denomino siempre como un mal absolutamente necesario, es que sean los mínimos posibles y se restrinjan a la labor constitucionalmente regulada para ellos. Ni tienen por qué entrar en la vida nuestra, repito, quien nos tiene que controlar son los tribunales, no son los políticos, ni tienen que tener ninguna capacidad para designar quién entra, quién no entra, quién sale, pero ¿de qué vais? O sea, la gestión de la polis es lo que deriva en la política. La política es esa gestión de la polis, no es la eliminación del ámbito de libertades de los ciudadanos. Bueno, dicho esto, o sea, yo sí que he visto muchos más medios, gracias a esa competencia, que han estado en el lado bueno. Yo, de verdad, o sea, aunque todo lo que hemos narrado en esta entrevista y lo que se cuenta en el libro, la verdad que es como para salir corriendo de España, pero sin hacer las maletas y posiblemente hasta sin ropa, puesto. Según te levantas por la mañana sales corriendo. Sí. Yo no me mantengo pesimista. O sea, yo he visto una reacción de madurez democrática en muchísimos jueces, la inmensa mayoría, madurez democrática en muchísimos fiscales, la inmensa mayoría, aunque la cúpula, la Fiscalía General, esté totalmente intoxicada y envenenada, y muchísima madurez democrática en muchos periodistas. Pero sobre todo es que el esquema de avance de un modelo de democracia liberal está funcionando. Que tú no quieres informar de algo, no pasa nada. Hay un hueco de demanda y ya va a haber un hueco de oferta. Y por lo tanto vas a tener una oferta que va a ocupar ese hueco y la ha habido. Y han surgido medios. Estamos posiblemente en la etapa en la que más nuevos medios han surgido. Eso es bueno, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. O sea, a mí el que tenga miedo a la competencia, pues nada, de maravilla, pues chicos, lo declaras, te dedicas a otra cosa, coges una franquicia, te montas un gimnasio y se acabó la historia. ¿Dónde está el miedo a esa competencia? A mí de una cuestión, nosotros,
y yo defiendo la órbita absolutísimamente privada de los medios de comunicación, pero tenemos un servicio público desde nuestra función privada. Ese servicio público es permitir un riego y un flujo de información para que la gente pueda votar con conocimiento de causa. Cuantos más medios haya, muchísimo mejor, porque más información llegará. ¿Por qué está saliendo tanta información de todos estos casos? Porque en el fondo tenemos una competencia sanísima entre los medios en los que tú quieres ser el primero en contar algo y el primero en investigar este caso. Y eso ha funcionado. ¿Que alguien no lo quiere contar? ¿Que alguien quiere dedicarse desde Radio Televisión Española a negarlo? Haz lo que quieras. Pero si va a salir todo, va a salir todo. Es decir, este avance de una democracia liberal, yo sinceramente creo que es imparable. ¿Y tú has recibido presiones? Pues tú llevas muchos años en esto, Carlos. Pues ya a mí me han quitado programas enteros. Claro que recibes presiones por todas partes. Ahora fíjate que te diría que yo el golpe más potente que he recibido no lo he recibido ahora. De hecho, yo tengo que decir que los medios en los que estoy han hecho una labor de protección de mi labor y de compañeros míos potentísima. Y me refiero a todos los medios donde estoy. Han hecho una labor de ejercicio de libertad de prensa contra poder, que es lo que tiene que ser, espectacular. Ahora, yo cuando recibí el mayor golpe fue en etapa de Mariano Rajoy, del gobierno de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de Santa María, cuando hicieron el pacto, que es obvio que lo hicieron, con José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que recordar aquel encuentro en el que él todavía, por aquel entonces, ministro de Interior, se reúne con José Luis Rodríguez Zapatero. Y a partir de ese momento empiezan determinadas actuaciones como la salida de prisión de Bolinaga, como la caída de la doctrina Parot, aceptada en el Tribunal de Estrasburgo, y como la aplicación instantánea a todos los casos que estaban pendientes de esa doctrina Parot para liberar etarras desde la Audiencia Nacional, donde estaba Fernando Grande Marlaska. Y en aquel momento yo tengo mi ideología es liberal, puede estar más englobada en lo que en España llamamos derecha, obviamente. Es decir, ellos podrían haberme considerado en algún momento uno de los nuestros, pues yo decidí que uno de los nuestros tutía la del pueblo. Y que evidentemente tú no podías hacer eso, que eso es una auténtica aberración jurídica, moral, personal, etcétera. Y efectivamente, me bombardearon hasta que me consiguieron quitar el programa que yo tenía en aquel momento en 13. Y posteriormente, con la cercanía del 1 de octubre, porque de alguna manera dijeron, bueno, vamos a quitar el programa diario, pero mételo en el fin de semana, ¿sabes? Por lo menos que si muere, que muera él. Bueno, pues ni morir ni historia, se disparó en audiencia. Y cuando llegó el 1 de octubre, de hecho en septiembre del 17, a mí me quitaron también ese programa pese a que estaba disparado de audiencia. ¿Por qué? Pues porque venía un 1 de octubre de 2017. Y por lo visto se había decidido que había que poner tono suave, soft tono, con el tema del 1 de octubre. No va a ser que fuéramos demasiado constitucionalistas. Muy cañero, ¿no? Para el PP de Mariano. Muy cañero, que a mí me hace mucha gracia. Muy cañero, por lo visto debe ser defender mucho la Constitución, defender mucho la libertad, defender mucho todo el catálogo de libertades y defender mucho, por ejemplo, la libertad de prensa. No sé, yo a cañero en defensa de libertades lo que quieras. Bueno, pues has conseguido, al final, ahora estás con Libertad Digital, es verdad que colaboras en muchísimos medios, vas con Iker, vas con Ana Rosa también. Con un montón de buena gente que está... Digital también totalmente, sí, con un montón de buena gente que está defendiendo la libertad de prensa. Y ya está, es que es así de básico. Sí. ¿Y eso implica que tú eres más de derechas o menos de izquierda? O sea, yo soy netísimamente liberal. O sea, si alguien tiene una duda, me pongo un neón encima de la cabeza y digo, sí, creo en esto, ¿vale? Creo que la gente se gane la vida con su esfuerzo, no absorbiendo fondos del esfuerzo del de al lado y robándoselo. No, yo no creo en eso. Yo creo en lo primero. Dicho eso, lo que estamos defendiendo, o lo que yo estoy defendiendo y lo que yo creo que llevamos hablando en este programa durante todo este tiempo, es tener un marco de convivencia constitucional y plenamente defensor de derechos y libertades que permite que una persona de izquierdas que asuma ese marco lo ejerza con toda la naturalidad y con toda la plenitud. Y que uno de derechas que haga lo mismo, lo puede hacer exactamente con la misma plenitud. Por tanto, no hay cosa más, ahora que les gusta tanto la palabra moderada, que ser lo más radical posible en la defensa de las libertades. Es que, vamos a ver, yo creo que hay veces que confundimos esto de la moderación con un centro. ¿Qué centro? O sea, si el espectro político, así para que se vea bien, el espectro político lo teníamos entre derecha e izquierda y la izquierda se hace extrema izquierda, mira, me he salido hasta del plano. Si yo soy de centro, ¿tengo que moverme hacia la izquierda? Pues no me da la gana. O sea, no me da la gana, pero ¿qué teoría es esa? Sí, es la teoría absoluta. O sea, a mí las teorías geográficas, pues para la geografía, pero las teorías políticas no pueden ser geográficas, no pueden ser de posicionamiento. ¿Cómo que de centro, derecha o de izquierda? Mira, netísimamente defensor de las libertades. Y si me tocas las narices, sigo siendo netísimamente defensor de las libertades. Y si me lanzas inspecciones fiscales, sigo siendo netísimamente defensor de las libertades. Y si me bombardeas un programa, netísimamente defensor de las libertades. Creo que es muy básico de entender. Dices, ¿no te mueves? No, perdona, evolucionas un montón, absorbiendo experiencias de países, de modelos económicos que funcionan, que no funcionan, de cosas que hay que incorporar, pero siempre desde la misma óptica. Netísimamente defensor de las libertades. ¿Que eso es muy radical? Pues chico, no sé, llámame lo que te dé la gana.
Sí, ahora estás dentro de la fachosfera. Siempre, claro. Sí. Siempre en España. Ahora se llama así, no la fachosfera, pero bueno, siempre está el término así. La última pregunta, Carlos, ¿cómo crees que será el final del sanchismo? Si es que vemos tal cosa, esperemos que sí, o sea, con todo lo que hemos contado, o sea, mi tesis es quiero que siga hasta, que dure hasta 2027 si quiere, para que salga toda la basura que haya acumulada, porque claro, si no, o sea, Sánchez está claro, si no fuese presidente del gobierno, seguramente ahora mismo estaría en prisión preventiva. O sea, no es ninguna locura esto. Totalmente convencido. Dices, claro, pero ¿cómo va a ser el final? Va a ser, yo tengo la tesis de que va a ser una cosa súper repugnante, sórdido, de bajo nivel, relacionado con las saunas y unos chanchullos oscuros. O sea, de las informaciones que quedan por salir. No de así, ¿cómo va a acabar? O sea, yo no me veo a Sánchez diciendo dimito, me voy. No. O sea, yo esto no lo veo. No lo veo en el sentido de que te dimites, me voy, no te vas. O acabas en prisión o acabas en el exilio. Puede ser nuestro Bettino Craxi, por decirlo de alguna manera, ¿no? El o derrotado o condenado. No se va a ir de otra manera. Entonces yo a mí dimito, me habéis pillado la cuenta en Caimán, me voy. Yo eso estoy convencido. O sea, que es algo más turbio. Sí, una persona que es capaz, con 12 asesinatos en su propio partido, 12 asesinatos de ETA a sus compañeros, que es capaz de pactar con los proetarras, o sea, pensar que va a dimitir porque le han captado, le han incautado una cuenta corriente en no sé dónde, no va a dimitir por nada que tenga que ver con cuestiones morales. ¿Por qué no? Porque él no tiene esa cuestión, no tiene ese planteamiento dentro de su cerebro. Yo creo y espero que va a ser una salida penal. Y lo espero muchísimo. Y lo espero muchísimo, dices, por venganza, que acaben en prisión. No es por venganza. Por justicia. Es por justicia. Claro. O sea, exacto. El sistema democrático tiene un pilar fundamental y es que el bueno tiene que ser el bueno, el productivo, el que ayuda, tiene que ser incentivado y el que no es bueno y es delictivo tiene que ser castigado. O sea, así funciona y eso es un sentimiento de justicia que el ser humano lleva clavado en sangre y en ADN desde el inicio de los tiempos. Y como no haya una consecuencia penal para lo que toda España ha visto ya, y entiendo perfectamente el sistema garantista penal, y no estoy diciendo, entonces hay que condenarlo sin pruebas. No es verdad. O sea, yo sé que la justicia tiene que hacer su función y tiene que encontrar las pruebas clave, pero espero que las encuentre, porque es evidente que han conformado una organización criminal de altísimo nivel con unas ramificaciones brutales. Y como no haya condenas fuertes, la población va a tener una sensación de desafección hacia la justicia muy alta. Y eso no es bueno. Y no estoy pidiendo determinadas condenas sin argumentación. Lo que estoy pidiendo es que, si por ejemplo, cuando se acabe teniendo que investigar, por ejemplo, al presidente del gobierno, se ve que todos sus terminales han sido borrados, nadie borra sus terminales día a día porque ahí dentro tiene testimonios de que daba todo el dinero del mundo a la bondad y al desarrollo. No, lo tiene porque tiene pruebas que le podrían haber condenado. Entonces hay determinadas cuestiones que ya magistrados del Supremo como Hurtado han dicho que lógicamente una destrucción de pruebas no puede ser interpretada en favor del reo, sino que tiene que ser interpretada en contra del reo. Pues a ese tipo de cosas me estoy refiriendo, porque estoy convencido de que cuando se llegue a poder comenzar a capturar la masa potente probatoria que apunte hacia Moncloa directamente, sé que nos vamos a encontrar con el 85-90% literalmente borrado y achicharrado. Entonces, vamos a ver, ahí tendríamos que tener en cuenta que las pruebas indiciarias son muy sólidas, que las pruebas de obtención de lucro con respecto a los negocios que se han desarrollado, hidrocarburos, Air Europa, etcétera, son brutales y que si no se encuentra el dinero, repito, jurisprudencia que también tiene ya sentada el Tribunal Supremo, eso no puede ser óbice para no condenar a determinada gente. Yo creo que va a ser penal y espero que sea muy penal. Y cuando me refiero a que sea muy penal... Sí, que termine en la cárcel. Pero... Espero que terminen en la cárcel todos, efectivamente, incluido Pedro Sánchez. Pues bueno, veremos a ver, porque esto, como tú dices, no es una cuestión de venganza, es una cuestión de justicia. Totalmente. Y con todo lo que cuentas en el libro que recomendamos para los que digan lectura veraniega, pues aquí tienen el número 1 de Carlos Cuesta, lo pueden encontrar en Amazon, también en todas sus librerías, y es una cronología de todo lo que está pasando, que no es poco. Y viene bien, es de consulta. Sí. Porque además con el verano luego uno se olvida, en septiembre van a tener ustedes que echar mano del libro porque vamos a tener un otoño. Hay que leerlo con un chiringuito cerca, porque según vas haciendo mala leche con el libro, necesitas ir tomando algo para decir, joder, me voy a calmar. Sí, porque es verdad que, claro, cuando lo ves todo en bloque, dices, joder, y por eso entenderá el que lo lea que es que esto es una cuestión de justicia, es que es muy bestia. O sea, no es, dices, tía, mira, o sea, a mí me puedes robar y tal, vale, pero no, esto no. O sea, y sobre todo también tocas en el libro la corrupción institucional, que es la peor de todas. O sea, en fin, o sea, es un libro que la moraleja, para mí la más importante de la moraleja es esa, ¿no? De decir, oye, que esto, la corrupción económica, bien, pero cuidadito con la ley Bolaños y con que esto quede impune. Pues nada, Carlos, mil gracias. Nada, un placer, un placer. Te escuchamos en todas las tertulias a las que vas, en tu programa Libertad Digital y te leemos también en Libertad Digital. Pues nada, un placer, de verdad. Momento buenísimo para explicar todo. Lo hemos explicado bien. O sea, la gente que estará diciendo, ay, porque un poco de desconexión ahora en verano.
pues bueno, no, ya digo que es un libro de consulta. Y nada, a todos ustedes ya les emplazamos a una futura entrevista y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.